al tablero, profe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tablero, profe. Una nueva edición de la aula virtual con un programa con contenido público y social, conceptos, categorías que nos van a aportar o nos van a ayudar para comprender bien lo que son los temas de la administración pública. Pues bien, está orientado a los servidores públicos, a los líderes comunitarios, a la comunidad universitaria y a todo aquel que le interese lo público, con un pensamiento crítico, constructivo y propositivo, con un compromiso con la academia. En el día de hoy, para este espacio, vamos a hablar de la programación presupuestal como un componente del ciclo presupuestal, que además lo complementan lo que es la ejecución presupuestal y el balance financiero. Pues bien, vamos a contextualizar el ejercicio para una mejor comprensión, una mejor interpretación entre lo teórico y lo práctico. Para esta programación presupuestal queremos mejorar procesos, queremos tener éxito en las entidades territoriales. Pues bien, el primer paso que tenemos que tener para poder mejorar los procesos es que exista un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo. En esa manera que participen las áreas financieras y las áreas de planeación y en lo posible las dependencias operativas, los jefes de esas dependencias operativas, con el liderazgo del gerente público, en este caso las entidades territoriales, el gobernador o el alcalde, para que promuevan, tengan las iniciativas y lideren los procesos. Si se hace un buen trabajo colaborativo, pues obviamente se van a mejorar los procesos y obviamente van a haber mayores alternativas, salidas, propuestas frente a mejorar los procesos. Hay una situación que si nosotros no mejoramos la parte de la programación presupuestal, se vuelve un círculo vicioso. Entonces lo que evitamos es modificar, mejorar los procesos para que no se vuelva reiterativo, rutinario, los mismos errores, las mismas fallas en el presupuesto público. Entonces tengamos en cuenta ese trabajo colaborativo, trabajo en equipo, que se puede articular, puede ser armonioso y en pro del bienestar de la institucionalidad y de la comunidad. El segundo punto para poder mejorar esos procesos es que haya una memoria institucional, una bitácora, que se haga un seguimiento permanente, continuo y que se vayan dejando esas pruebas, esas evidencias para cuando se vaya a proyectar el presupuesto no se cometan los mismos errores. Entonces es importante esa memoria institucional. El tercer punto para poder mejorar esos procesos o tener éxito en la programación presupuestal tiene que ver con tener las prioridades, expectativas y requerimientos tanto del orden institucional como de la comunidad. ¿Para qué? Porque obviamente se canalice bien lo que tiene que ver el plan de desarrollo y el programa de gobierno. Con todo lo anterior, un cuarto punto que nos sirve para tener en cuenta en esta programación presupuestal es la formación en competencias de los servidores públicos. Eso es importante en la medida que los estemos capacitando de lo que se está dando en la actualidad, de los cambios normativos, de los cambios fundamentales o esenciales que se han dado dentro del proceso de la parte presupuestal. Entonces, si tenemos en cuenta esos 4 puntos, es muy importante la programación presupuestal. Pero en la programación presupuestal está establecida a partir de unas estrategias que van orientadas ¿a qué? Al proceso presupuestal, a partir de unas actividades, a partir de unos lineamientos, de unos criterios y unas metodologías que se aplican o establecen en todas las etapas del presupuesto público en una vigencia fiscal de las entidades territoriales. Pues vamos en ese orden a desglosar lo que es ese programa presupuestal.
hablamos de unas actividades, entre tantas, lo que hablaba de la memoria institucional, la bitácora, que es importante, esos registros que vayan quedando para los cambios o modificaciones necesarios, por favor, que se requieren oportunamente. Otra de las actividades importantes que se tienen en cuenta en la programación presupuestal, que es muy sencillo, muy elemental, pero prioritario para la toma de decisiones y para hacerle seguimiento a programación presupuestal. Es lo que tiene que ver con el cronograma de actividades o el calendario presupuestal, en que de una manera muy clara, muy concreta y muy precisa está establecido las actividades, está establecido las fechas y quién es el responsable de cada una de esas actividades para hacerle seguimiento, cumplimiento preciso y concreto a todos los compromisos que tenga la institución y no hagamos las cosas a última hora. Es que la programación presupuestal, la ejecución presupuestal y el balance financiero en su contexto del ciclo presupuestal se desarrollan dentro de toda una vigencia fiscal. Eso es que tenerlo muy de manera reiterativa. Estamos haciendo unas actividades. También vamos a los lineamientos de la política presupuestal, que es importante que la tengamos en cuenta en el ejercicio del presupuesto público. Uno de los lineamientos de la política pública, de la política presupuestal, tiene que ver con los lineamientos de la política de ingresos. ¿Cómo se constituye esa política? Fundamentalmente en gestión de recursos, de una manera sencilla. Acciones, decisiones y resultados. ¿A partir de qué? De las fuentes de financiación que le permita la normatividad poder desarrollar o ejecutar la administración pública, en este caso las entidades territoriales. Entonces tengamos que en esa política de ingresos, la gestión de recursos, la capacidad de generar ingresos. Entre mayores ingresos obtenga, pues obviamente va a poder cumplir con su plan de desarrollo y con su programa de gobierno. Y pues obviamente se vienen otros compromisos interesantes a desarrollar dentro de la parte presupuestal. El segundo punto de esa política de ingresos tiene que ver con la política de endeudamiento, haciendo una precisión y contextualizando el momento histórico que estamos viviendo, un proceso inflacionario. Entonces, ahí, una política de endeudamiento con una incertidumbre, con un proceso inflacionario que se está viviendo, hay que tener mucha cautela en llevar a cabo esos nuevos compromisos y estar muy centrado en los que nos establece la Constitución Política en el artículo 364 y la Ley 358 del año 97 y las diferentes normas o reglas que tienen que ver con el proceso. Entonces hay que tener mucha cautela, mucha precisión. No estamos diciendo que no se endeude el municipio o que no se endeude, pero sí tener en cuenta el escenario, el momento histórico desde el punto de vista local y desde el punto de vista nacional y mundial, porque no es una situación de orden local o de orden nacional, sino de orden mundial. Entonces había que tener ciertas precauciones, ciertas medidas cautelares para tomar esa decisión. Dentro de la política de fiscalización y cobro, que también es otro de los puntos de la política de ingresos, pues obviamente tiene que aterrizarla, tiene que estar aplicada ¿de acuerdo a qué? A la normatividad. Estar actualizado en los procesos que se van dando a diario permanentemente. Aunque una reforma tributaria territorial no se ha llevado sino desde el año 98 con la ley 488, pero en diferentes normas que se han dado en reformas tributarias del orden general o en los planes de desarrollo surgen normas que nos benefician en cuestiones de generar ingresos. Ejemplo, verbigracia, la ley 1955 del año 2019, en que se establece, se fortalece lo que es el catastro multipropósitos. ¿A quién va a beneficiar? A las entidades territoriales, en este caso, a los municipios, porque va a ser la principal fuente de ingresos que tengan las entidades territoriales a partir de los bienes inmuebles, con esa actualización de ese
parte interadministrativa, la parte económica, la parte fiscal y la parte de inventarios. Es importante que tengamos en cuenta esa política fiscal y de cobro. También lo que tiene que ver con el servicio al contribuyente, las jurisdicciones persuasivas o coactivas que se pueda implementar o establecer de acuerdo a las condiciones que se tengan frente a los contribuyentes. Con respecto a la política de gastos, que está relacionado con todo el paquete de esos lineamientos de la política presupuestal, pues obviamente nos centramos en los gastos de funcionamiento, gastos corrientes, gastos de deuda pública y gastos de inversión. En gastos de funcionamiento, ¿qué vamos a hacer? Una reestructuración. Vamos a congelar la nómina, vamos a aumentar el número de servidores públicos. Depende de los requerimientos de necesidades y prioridades que tenga la administración. En la medida que se haga un buen ejercicio, pues obviamente así va a ser esa política de gastos en cuanto a los gastos corrientes. En cuanto a los gastos de la deuda pública, pues obviamente mirando el panorama, la situación que se está viviendo en el país, pues obviamente vamos a tomar una decisión si es conveniente o no el pago de la deuda en este momento o hacer una refinanciación. Esa decisión que va a tomar el líder, el gerente público con su equipo de trabajo, equipo de asesores que tenga la administración para que tome la mejor decisión. Pues bien, ahí tenemos lo que tiene que ver con la política de lineamiento a nivel presupuestal. Así como tenemos lo anterior, tenemos unos criterios importantes que hay que tener en cuenta para hacer la programación presupuestal. ¿Cuál es? Obviamente los indicadores económicos. En estos indicadores económicos tendremos fundamentalmente que aplica tanto para ingresos para gastos, lo que tiene que ver con el índice de precio al consumidor, con lo que tiene que ver con el índice del precio al productor, lo que es tasa de retorno al mercado, la inflación, etcétera, etcétera. Ese es un indicador que es importante en la referencia. Otro indicador importante es la eficiencia administrativa en cuanto a la liquidación, al cobro, al recaudo, a la administración y control que se tenga frente a los ingresos. Como en la eficiencia administrativa desde el punto de vista de los gastos, tiene que ver más con el proceso de contratación estatal, cumpliendo las formas de contratación y los principios de orden contable y de orden de contratación estatal, que es importante llevarlos en referencia. Otro indicador importante que tenemos en cuenta para poder hacer la programación presupuestal es el comportamiento histórico que han tenido los ingresos o los gastos en cuanto a si han presentado un déficit o un superávit. En esa medida tomamos una decisión. El otro indicador importante que tiene que ver con esos criterios es lo que tiene que ver con el indicador demográfico. ¿Ha crecido la población? ¿Es una población estacionaria? ¿Es una población flotante? ¿Qué clase de municipio tenemos? Entonces así tomamos las decisiones. También el comportamiento que tiene que ver con la parte normativa, de estar actualizados, documentados de las normas que van surgiendo o que se van presentando. También lo que tiene que ver, uno de los grandes importantes criterios que tenemos que aplicar es lo relacionado con el sistema general de participaciones y el sistema general de regalías en cuanto a la cobertura, los sectores, el porcentaje y obviamente son recursos que nos llegan provenientes del gobierno nacional por mandato constitucional desde el punto de vista legal, que los tenemos que tener como una referencia en esas estrategias importantes como criterios para tener en cuenta en la proyección presupuestal. Pues bien, también en ese mismo orden de ideas, jugando a la programación presupuestal, tenemos unas técnicas o unas metodologías de proyección presupuestal. ¿Cuáles podemos llevar a cabo? ¿Cuál es la mejor, profesor? Ese sería el interrogante o la inquietud. La que usted considere de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a los resultados que le vaya a dar, de acuerdo a mejorar los recursos, de acuerdo a que le dé mayor eficiencia, eficacia en esos procesos. Nadie tiene la bolita de cristal para decir cuál es la técnica o metodología. De acuerdo a los resultados, de acuerdo al conocimiento social, administrativo, fiscal y presupuestal que usted conozca, así aplica.
En términos generales, esas técnicas pueden ser una de tendencia histórica, una de un sistema de promedios, una evaluación directa, lo que tiene que ver con los modelos ARIMA o ARIMA de acuerdo a las condiciones, requerimientos del momento de la entidad territorial. Pues bien, ¿qué podemos concluir frente a este programa presupuestal? En términos generales, todo lo anterior, lo que tiene que ver con la parte de los lineamientos de la política presupuestal, lo que tiene que ver con las actividades, lo que tiene que ver con estos criterios y las técnicas, son de una manera articulada, se ve como un conjunto, de una manera armónica, integral, no se pueden ver independientes, porque de una a otra influyen o afectan el proceso de planeación presupuestal. Entonces podemos concluir que el programa presupuestal es un proceso de planeación fundamentalmente, que hay que seguir unos lineamientos, unos parámetros que nos establecen la normatividad y el ejercicio permanente y continuo que tenemos en la parte presupuestal. Otro aspecto es que nos permite anticiparnos a los acontecimientos, nos permite crear nuevos escenarios de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a los recursos de orden financiero, humano y presupuestal que se tengan para poder tomar decisiones. También nos anticipa las variables que nos generan cierta incertidumbre y que si nos mejoramos, obviamente, pues vamos a obtener mejores resultados. En otras palabras, la programación presupuestal se convierte en un referente importante para mejorar procesos. En la medida que hayan mayores cambios en la ejecución presupuestal, eso demuestra que la programación presupuestal tuvo inconvenientes o problemas o dificultades. Entonces, hagamos un buen ejercicio, un compromiso de orden institucional. ¿Para qué? Para mejorar y obtener mejores resultados en la parte presupuestal. A ver, los invito a que nos apoyen, nos acompañen en esta plataforma Eduquivotius, en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, entre otras, para seguir haciendo esta clase de ejercicios como un aporte desde el punto de vista académico a la parte pública y la parte social. Y que nos dejen nuestros comentarios en las cajas respectivas para nosotros tener la oportunidad de hacerles nuestros aportes. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. ¿Habla por todos en esta sala? Sí. Bien, es importante estar claro. Si te ha gustado nuestro video, ¿Lo está? Sí, señor. Este parece un buen momento para beber y de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Pero los discursos son para campañas. Ahora es tiempo para la acción.